La unidad es uno de los caminos que andamos con Jesús en la senda de nuestra salvación. Volvamos a nuestro texto de Filipenses 2 y leamos los versículos del 3 al 8. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. El apóstol Pablo apela a nosotros a que seamos humildes, como lo fue Jesús. Imaginad una escalera. La mayoría de ustedes usan escaleras. No una escalera para subir, sino una escalera para descender. Jesús bajó por la escalera de la condescendencia, recorriendo todo el trayecto desde el cielo mismo hasta la tierra para nuestra salvación. Para salvarle a usted, para salvarme a mí. Dios es humilde. Habría sido ya una tremenda condescendencia para Jesús tomar la naturaleza de un ángel, por ejemplo de un serafín o de un querubín, pero en su camino de descenso, Él no se paró a tomar la naturaleza de un ángel. Ya habría sido una tremenda humillación para Jesús tomar la naturaleza de Adán antes de pecar, pero en su descenso para salvarnos no se detuvo donde Adán fue creado. El deseado de todas las gentes, en su página 49, indica que Jesús aceptó la humanidad cuando la especie se hallaba debilitada por 4000 años de pecado. Como cualquier hijo de Adán, aceptó los efectos de la gran ley de la herencia. Y la historia de sus antepasados terrenales demuestra cuáles eran aquellos efectos. Mas Él vino con una herencia tal para compartir nuestras penas y tentaciones y darnos el ejemplo de una vida sin pecado. Ya habría sido una asombrosa degradación si Jesús hubiese venido a esta tierra como un rey, un noble, un príncipe o un afamado artista, pero Él no se detuvo ahí. Jesús vino como el más pobre entre los pobres, vino a un pesebre en Belén para ser sostenido por los brazos de una joven campesina. Fue recibido por pastores y vivió la vida de un simple carpintero del siglo I. Lo creáis o no, Cristo no se detuvo ahí. Él estuvo dispuesto a dejar de lado su unidad con la divinidad por su amor y compromiso para salvarnos, para salvarte a ti y para salvarme a mí. Quisiera que vieseis esto de un modo muy personal. Jesús vino para salvarnos como individuos. Él pasó de una posición exaltada en el cielo a esta tierra. Y tras 33 años y medio de una vida perfecta, enseñando y sanando, el todopoderoso Dios del universo, que misteriosamente había tomado la naturaleza de la humanidad caída, dijo: «Ha llegado mi hora». Él descendió más y más bajo hasta lo sumo por la escalera de la humildad y se humilló a sí mismo como un esclavo, como un siervo. Y finalmente e increíblemente, el Rey del universo se humilló a sí mismo hasta la muerte en la cruz. Fue humillado por la traición de Judas, fue humillado por la blasfema negación de Pedro. Fue humillado por falsos testigos ante el más alto tribunal de la nación. Fue humillado ante Pilato, el gobernador del Imperio Romano en aquella región. Fue humillado mediante adoración burlona y maltrato físico de los soldados romanos. Fue humillado cuando le despojaron de sus ropas
y vergonzosamente lo colgaron desnudo en una cruz, entre el cielo y la tierra. Eso es lo que Jesús hizo por ti y por mí, para nuestra salvación. El camino que tomó Jesús para nuestra salvación fue el camino de la humildad. La Biblia nos llama a nosotros, sus discípulos, a ser también humildes. Ser humildes significa reconocer nuestra posición ante Dios y nuestra disposición a aceptar su prescripción para nuestra necesidad. Significa disposición a reconocer que somos pecadores y que precisamos desesperadamente de un Salvador. Significa que, independientemente de nuestra educación, sofisticación, riqueza, posición, cultura, nuestro prestigio mundano o lo que sea, estemos dispuestos a ponernos de rodillas al pie de la cruz y de corazón clamar como el publicano: Dios, ten misericordia de mí, pues soy pecador. Significa disposición a aceptar la enseñanza, dirección e instructiva obra del Espíritu Santo en nuestra propia vida personal. Significa disposición a aceptar la sencilla y directa autoridad de toda la Biblia como la acreditada voz de Dios hablando a nuestros corazones y nuestras mentes, independientemente de las dudas y del escepticismo que otras fuentes puedan sugerirnos. Significa aceptar que Dios es Dios Todopoderoso y que nosotros somos creación suya. En las palabras del profeta Miqueas encontramos este precioso versículo, en Miqueas 6:8. Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. ¡Qué maravilloso texto! Amo este texto. Es simple, pero muy profundo. Querido hermano creyente, necesitamos humildad. Yo necesito humildad. Necesitamos caminar humildemente, tal como hizo Jesús, nuestro Salvador.